Bien, siendo las 11:15 ya, primero que todo nos disculpamos por la demora, estábamos teniendo un problema técnico, pero que, bueno, lo solucionamos, ¿cierto? De esta forma, invitándolos todos al link de Zoom. Primero que todo, entonces, buenos días y bienvenido a una nueva sesión de trabajo referente a las modificaciones del Reglamento de Coordinación y Operación, el DS-125. Em, bueno, nos está acompañando, ¿cierto? Los gremios, todos los gremios de la industria. Hay un representante por cada gremio que ya se inscribió previamente, ¿cierto? Para poder intervenir y hacer consulta al final de la presentación. Cada uno sabe, ¿cierto?, quién es. Y nos acompañan también los equipos del Ministerio de Energía, de la División de Mercado, de la División Jurídica, además de los equipos de la Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional y la Superintendencia, con quienes hemos trabajado en conjunto desde el inicio de este trabajo, ya hace más de un año. Desde el inicio del trabajo de diagnóstico, las propuestas, ciertas modificaciones de este reglamento, a quien además aprovecho de agradecerles todo su trabajo durante todo este tiempo. El día de hoy, entonces, como decía el correo de invitación, ¿cierto? Vamos a hacer una presentación de las propuestas conceptuales de modificación al reglamento de coordinación y operación. La presentación va a estar a cargo de parte del equipo de la Unidad de Monitoreo y Regulación de Mercado, em, partiendo le aprovecho de presentar, ¿cierto?, a la jefa de la unidad, Etcher Aranguis, y los ingenieros Maximiliano Donoso, Guillermo Guzmán y Felipe Guzmán, quienes estarán a cargo de la presentación. Y ya entrando en materia, em, partimos con la presentación. Si pueden darle la siguiente, por favor. Recordar solo muy brevemente el contexto de esta modificación, ¿cierto? Estos son láminas que presentamos en el contexto del diagnóstico que hicimos a principios del año pasado. Las modificaciones necesarias, ¿cierto? Que se derivan a partir de la ley 21.505, ¿cierto? Que habla de almacenamiento y electromovilidad, entonces incorpora un marco normativo que ciertamente requieren reglamentación referente a la participación de los sistemas de almacenamiento y se crea, ¿cierto?, la figura del sistema de generación-consumo. Siguiente, por favor. También es importante el contexto de este compromiso que se hizo en la agenda inicial para el segundo tiempo de la transición energética. Aquí, como parte de las acciones que se definieron en aquella agenda, está, ¿cierto?, la modificación al reglamento 125 con el objetivo de dar certeza regulatoria al almacenamiento em, y tener la claridad, ¿cierto?, una claridad en cómo se van a operar estas nuevas tecnologías, ¿cierto?, en términos de arbitraje de precios, ¿cierto?, para que pueda haber mayor certeza a nuevos inversionistas. Y habíamos dicho también que entonces la motivación y el objetivo de estas modificaciones surgen a partir de tomar en cuenta, ¿cierto?, los principales desafíos que estamos visualizando, que ya están hoy día, ¿cierto? Siendo un desafío en la operación del sistema. Tenemos una alta integración de recursos renovables variables, que por tanto, bien dicho, ¿cierto?, aumentan la variabilidad y la incertidumbre de los recursos para el sistema. Y también tenemos incorporación de nuevas tecnologías, tales como almacenamiento de batería y nuevos consumos como hidrógeno, desalinización, entre otros. Y el objetivo general entonces de la modificación es adaptar la regulación de la coordinación de la operación para que podamos incentivar el desarrollo de soluciones flexibles que permitan también la operación segura del sistema de forma eficiente. Estas modificaciones del 125 se traducen en general, ¿cierto?, en grandes pilares. Primero, todo lo que tiene que ver con la modernización del despacho económico. También la idea, ¿cierto?, es apuntar hacia una modernización en la formación de precios y también existen algunas mejoras procedimentales que se van a indicar. Y la siguiente, la última lámina que les presento yo, ¿cierto? Como contexto también recordar y agradecer el trabajo de todos los gremios que se dieron el tiempo, ¿cierto?, de participar en las reuniones de trabajo que hicimos entre abril y mayo del año pasado. De ahí salieron bastantes propuestas
y un total de, bueno, más de 150, ¿cierto?, observaciones y propuestas que hemos dividido en distintas categorías. Y aquí ya los dejo con la jefe de la unidad de mercado, Itziar Aranguis, quien les va a comentar un poco cómo estamos dividiendo estas propuestas y los siguientes temas. Muchas gracias, Joana. Bueno, en primer lugar vienen los principales hitos, principalmente, bueno, la presentación a la industria, que es la presentación actual que estamos realizando, con el objetivo de tener una versión para consulta pública el martes 15 de abril. Em, y bueno, abajo pueden ver un poco la calendarización de los tiempos que tenemos un poco pensados para revisión, análisis, observaciones y finalmente la tramitación del reglamento. No, es que un segundo, tengo un problema técnico. Ahí sí. Bueno, y ya entrando a los contenidos del reglamento, nosotros quisimos separar esta propuesta en cuatro grandes ejes. En primer lugar, está enfocado en una modernización de la coordinación de la operación, eh, que tiene varios aspectos. En primer lugar, la automatización del despacho económico, la metodología en que se realizan las prórrogas de generación y finalmente una propuesta de trazabilidad y mejora continua para los procesos que realiza el Coordinador Eléctrico Nacional. En segundo lugar, y bueno, y en línea con los objetivos principales que destacó Joana, la propuesta está orientada a establecer reglas de programación y operación claras para nuevas tecnologías, en específico sistemas de generación-consumo y sistemas de almacenamiento. En tercer lugar, tenemos un eje de mercado a corto plazo, que tiene el objetivo de un poco resguardar la cadena de pago, mejorar los procesos y la ejecución de garantías. Y en cuarto lugar, respecto a conexión y desconexión de centrales, es una propuesta que pretende estandarizar los procesos de retiro anticipado y declaración en construcción de las unidades generadoras. Con esto los dejo con Maximiliano, quien va a presentar el primer eje. Muchas gracias, Itziar. Tal como decías, el eje 1 corresponde a coordinación de la operación y está enfocado principalmente en una modernización del despacho que se realiza actualmente en la red. Y esto de cierta forma involucra a puntos, a los puntos que están en la presentación. El primero es la automatización del despacho económico automático, o sea, del despacho económico de las centrales. El segundo punto de esto son una modificación a las prorratas de generación para centrales con igual costo variable. Y finalmente tenemos un último punto que corresponde a un eje de trazabilidad y mejora continua en procesos del coordinador. Adelante. Gracias. Ahora sí. Tal como decía, el primer punto corresponde a automatizar el despacho económico que se realiza actualmente. A la izquierda de la lámina pueden ver la situación actual que hemos detectado en que el despacho en tiempo real de las instalaciones se realiza de forma directa por el operador a través de la colocación, perdón, de las instalaciones según la lista de mérito. A partir de esta situación se puede desprender un diagnóstico en que, dada la incipiente, no, no incipiente, ya masiva colocación de centrales de generación variable, así como sistemas de almacenamiento, el despacho requiere considerar una mayor cantidad de variables a fin de complejizar el problema y lograr una operación más segura y económica. Ahora bien, para automatizar el despacho se requiere también que los coordinados implementen los esquemas de control automático necesarios eh, para su implementación y también normalicen el envío de señales, ya que estas son condiciones habilitantes para su implementación y operación. En base a esto es que se genera la propuesta, que tiene 4 puntos. El primero es determinar a nivel reglamentario que el coordinador deberá utilizar herramientas automáticas para determinar el despacho de centrales, considerando restricciones de seguridad. El segundo punto es establecer que el costo marginal va a ser un producto, va a ser calculado, perdón, no un producto, sino calculado a partir del producto del despacho económico automático. Em,
El tercer punto es que, tal como decía adelante, es establecer que para lograr operar con este despacho económico o esta herramienta automatizada, antes de ponerle nombre, es que los coordinados deben implementar tanto los esquemas de control automático necesarios como deben realizar el envío de señales en tiempo real en la calidad necesaria. Para ello, el coordinador deberá informar a la SEC respecto a las centrales que incumplen con estos requisitos, siendo la SEC la entidad quien deberá sancionar la falta o el incumplimiento. Y el punto 4 es que para la implementación del despacho económico y para estos puntos, de cierta forma engloba los 3 puntos anteriores, se va a requerir un transitorio a definir en el reglamento. Adelante, muchas gracias. La otra patita, de cierta forma, es modificar las prorratas de generación. En particular, la situación actual es que en el caso de operar varias unidades con igual costo variable y que no exista capacidad de colocación suficiente para todas ellas, estas se prorratean a potencia máxima, exceptuando centrales con autodespacho. De esta situación actual se desprenden 2 diagnósticos que están listados en el cuadro de abajo. El primero es que la metodología de prorratas se realiza a potencia máxima, y esto quiere decir que es un cálculo teórico, por lo cual el coordinador en su procedimiento interno requiere de varias iteraciones para lograr llegar a un punto de equilibrio en el cálculo de la prorrata. Y otro punto que se desprende de que se haga a potencia máxima es que de cierta forma no tiene en consideración la situación real del sistema, ya que, como mencioné anteriormente, era un cálculo teórico, por lo cual no cuenta con la disponibilidad de generación real de las centrales al momento de calcularse. En este sentido es que generamos la propuesta de modificar la metodología de cálculo del punto de operación de las centrales, y se va a hacer de forma transitoria y de forma permanente. En el transitorio, la lógica de prorrata se mantendrá, pero en vez de potencia máxima, se calculará a partir de la potencia disponible de las centrales, mientras que en el régimen permanente, el punto de operación de cada central, o el ajuste en este caso, se calculará en un proceso que involucra a la herramienta de despacho automático, así como otras herramientas, y el objetivo de esto es añadir criterios adicionales a la potencia disponible, tales como la afectación a la congestión de cada unidad, entre otros aspectos. Por otro lado, el otro diagnóstico que se desprende de la situación actual de las prorratas es que no se incluye a las centrales con autodespacho y se busca una armonización metodológica en el despacho de instalaciones de generación, ya sea a grande escala como de centrales con autodespacho. En este sentido, generamos la propuesta de incorporar las instalaciones que operen con autodespacho a las prorratas de generación, y esto se va a hacer de acuerdo a los 3 puntos que están más abajo, que el primero corresponde al escenario, se van a incorporar solo cuando exista prorrata a costo variable cero. El segundo es la metodología, en la cual el coordinador va a determinar el monto a reducir en la zona de distribución a partir de la potencia o disponible o total conjunta de las instalaciones conectada a dicha zona de distribución. Dicho monto deberá ser comunicado a la empresa distribuidora. Posteriormente, la empresa distribuidora deberá dar bajada a la instrucción, calculando y comunicando los puntos de operación según criterios que estén en concordancia con el DS88. En el fondo, acá lo que se busca es que en el reglamento de pequeños medios de generación se definan tanto los criterios que debe utilizar la distribuidora para calcular dichas prorratas, como establecer los sistemas de monitoreo y comunicación necesarios para que esto llegue a implementarse. Finalmente, recalcar que, al igual que en la propuesta anterior, se va a definir un transitorio en concordancia con la regulación del reglamento 88, a fin de poder hacer implementable esta medida. Adelante. Y finalmente, el último punto de este eje corresponde a la trazabilidad y mejora continua en procesos del coordinador, y esto lo que persigue es incorporar un proceso de levantamiento de mejoras a la programación y operación del sistema eléctrico, y esto puede dividirse como, de cierta forma, en 3 etapas. La primera es la recepción de propuestas de mejora, en donde el coordinador deberá habilitar y disponer en su sitio web una sección para recibir propuestas de los coordinados relativa a mejorar procesos asociados a la coordinación de la operación e información publicada en su sitio web. Una vez realizado esto, se pasa a la fase de evaluación de propuestas, en donde el coordinador deberá evaluar, como lo dice el nombre, y publicar un informe de iniciativas que incorpore la evaluación de todas estas iniciativas recibidas por los coordinados
para luego ver, sopesar de cierta forma a partir de su evaluación si van o no van de cierta forma. Y finalmente, una vez completado el informe de iniciativas, se pasa a la etapa de plan de trabajo, en donde, con ocasión de la presentación del presupuesto que realiza la Comisión Nacional de Energía, el coordinador podrá incorporar la iniciativa incluida en su informe a su plan de trabajo. Ahora cabe destacar que sigue siendo la CNE quien debe optimizar todas las propuestas presentadas por el coordinador al momento de evaluar el presupuesto. Eso, muchas gracias. Los dejo con Felipe, que les va a presentar el eje 2. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, el eje 2 tiene por objetivo abordar las nuevas tecnologías, tal como comentó Itziar en un inicio de la presentación, ¿cierto? Tanto los sistemas de almacenamiento de energía como sistemas de generación-consumo. Bueno, primero, para los sistemas de almacenamiento, creemos que es necesario establecer alguna especie de consenso con la industria y con las autoridades, ¿cierto? Entendiendo que los sistemas de almacenamiento, para poder ser despachados en su forma ideal, requieren que el cálculo del costo-oportunidad sea actualizado de manera recurrente, ¿cierto? Para ir observando las variaciones que se produzcan, para prever posibles variaciones que se produzcan en el sistema, ¿cierto? En ese sentido, es importante comentar que en muchos comentarios que se realizaron por parte de la industria, esperaban que de cierta manera la automatización del despacho económico solucionara este desafío. La verdad es que hoy día, tal cual estaba propuesta esta automatización del despacho, lo que ha comentado directamente el coordinador, esto no va a ser solucionado, dado que la automatización del despacho no realizará una actualización del costo-oportunidad de los sistemas de almacenamiento, ¿ya? Es decir, va a permitir optimizar el despacho de acuerdo al despacho económico con restricciones de seguridad, pero sin detectar oportunidades futuras. En ese sentido, de todas maneras, es importante que nuestra propuesta está dividida en dos, en un aspecto transitorio y un aspecto permanente. Obviamente el transitorio operará bajo la lista de mérito y en el periodo permanente en base a la automatización del despacho. Por lo tanto, es importante considerar que cualquier opción que se tome en estas condiciones de no poder recalcular el costo-oportunidad podrá operar la batería de forma no ideal. Y siempre con el diario del día lunes uno podría haber operado o no de mejor manera la batería. Por lo tanto, hay riesgos asociados de tomar alguna determinación en particular. Ahora, la siguiente, por favor. En ese sentido, las reglas propuestas para la programación y operación de los sistemas de almacenamiento se dividen en el periodo transitorio y en el permanente. En términos conceptuales, ambos periodos son equivalentes, pero con diferencias de implementación, ¿ya? Primero, para ambos esquemas, la programación de la operación, tanto la carga y descarga, será centralizada, ¿ya? O sea, será de acuerdo al perfil horario que contribuye a una operación segura y al menor costo a la operación del sistema, ¿ya? Respecto a la operación en tiempo real, la carga respetará lo que diga el programa, pero la descarga se realizará de acuerdo a lo que establezca el costo de oportunidad, ¿ya? Para el periodo transitorio, la herramienta de decisión, como comentaba anteriormente, será la lista de méritos. Y aquí esto es muy relevante. El costo de oportunidad se utilizará solo para adelantar el despacho, ¿ya? ¿Cuál será el costo de oportunidad? Es el que se obtenga a partir del programa diario o intradiario en caso de ser necesario. Y tal como algunos prevén, esto podría suponer reglas de despacho forzado. ¿En qué sentido? En que si es que el costo marginal no supera el costo de oportunidad de la batería, podría no ser despachada. En ese caso, lo que se hace es respetar la descarga del programa, ¿ya? O sea, es aproximadamente la misma metodología que hoy día el coordinador ya utiliza, exceptuando que se utilizará el costo de oportunidad como señal de precio para poder despachar la batería de forma adelantada. Y adicionalmente existirá la regla de desempate, que es la misma para el transitorio y el permanente, cuando se produzcan soluciones degeneradas, ¿cierto?, en el despacho de los sistemas de almacenamiento, y se realizará en función de su potencia máxima. Respecto al periodo permanente, es decir, con la automatización del despacho económico, la herramienta de decisión será el despacho económico automático con restricciones de seguridad. El costo oportunidad se obtendrá a partir de las distintas instancias de programación. Es decir, hoy día el 125 da la libertad para que el coordinador pueda establecer más instancias de programación más allá del programa diario, ¿cierto? Entonces, cada instancia de programación podrá obtener un costo de oportunidad distinto. La idea es dar libertad
a que este desafío respecto al recálculo del costo de oportunidad se pueda ir solucionando en el periodo permanente. Y por último, el despacho forzado se realizará como una integración de esta condición inicial de carga de la batería en el programa del día siguiente. A ver. Respecto a otros tópicos generales de los sistemas de almacenamiento, respecto a la operación fuera del orden económico. Las inyecciones serán valorizadas al costo marginal, ¿cierto? Pero estas deberán cumplir la totalidad de los costos variables incurridos por el sistema de almacenamiento. Esto se realizará a través de un proceso mensual para aquellos intervalos de evaluación que define la norma técnica, ¿ya? Esta ventana o intervalo de evaluación en principio deberá estar asociado a los ciclos de carga y descarga, obviamente, de la batería. No se compensará en ningún caso el costo de oportunidad de las baterías, así como cualquier otra tecnología del sistema, y no se compensarán unidades con autodespacho, excepto aquellas que sean por instrucciones de seguridad. Respecto del autodespacho, los sistemas de almacenamiento con capacidades menores a 9 MB podrán solicitar el autodespacho con una evaluación obviamente previa del coordinador, la cual deberá incluir criterios individuales, es decir, de la propia instalación o agrupados entre otras instalaciones que puedan afectar la seguridad del sistema. Para los centrales renovables con capacidad de almacenamiento, ambas componentes deberán operar bajo el mismo régimen, es decir, autodespacho o despacho centralizado. Existirá la obligación de informar los perfiles de carga y descarga y la norma técnica definirá obviamente sus estándares y el CEN podrá modificar este régimen de manera fundada. Y finalmente, entre otras disposiciones, se establece la exención de cargos por clientes finales y cargos por retiro, que estos no serán aplicables a los retiros de sistemas de almacenamiento y centrales renovables con capacidad de almacenamiento en su componente de almacenamiento, obviamente. Se establece que ahora los titulares de sistemas de almacenamiento por arbitraje también podrán efectuar retiros para comercializar con distribuidoras, dado que esto ya está subsanado mediante los procesos de garantías. Y por último, los retiros para abastecer clientes tendrán prioridad por sobre las cargas de los sistemas de almacenamiento. Respecto de los sistemas de generación-consumo, aquí también es necesario hacer un contexto. El cambio legal que incluyó en realidad los sistemas de generación-consumo dentro de la ley establece serios desafíos para la regulación, ¿ya? Y esos desafíos pueden ser diversos, como por ejemplo el acceso abierto a posibles líneas internas de este tipo de proyectos, la planificación de la transmisión, cómo incluir este tipo de consumos dentro de la planificación que se realiza para el sistema, la programación y por último la tarificación de la transmisión, dado que los sistemas de generación-consumo son un incentivo al autoconsumo y esto tiene un desafío principal que es bajo un sistema estampillado de energía genera un subsidio cruzado entre la demanda al momento, o sea, para la infraestructura existente. Todos estos temas deben ser abordados en su mérito en cada uno de los documentos o instancias regulatorias respectivas. Por lo tanto, la modificación que se va a plantear en esta propuesta se hará cargo de la programación, de la operación y la interacción en el mercado a corto plazo de estos sistemas de generación-consumo. No así cambios más estructurales que requieran modificaciones al estampillado de la demanda o conveniencias de adecuar el acceso abierto, así como también obviamente las modificaciones respectivas que tengan los reglamentos asociados a la transmisión. ¿Ya? Siguiente, por favor. Es así que el sistema de generación-consumo hoy día se percibe tal cual está en la ley como un tipo de infraestructura productiva, ¿cierto? Que cumple con las disposiciones de la ley y no se restringirá a lo que establece o se ampliará, ¿cierto? De manera más explícita dentro del reglamento para otro tipo de infraestructuras productivas. Aquí es relevante que la propuesta está pensada como una infraestructura productiva que tiene generación propia y que puede inyectar excedentes, ¿ya? Por lo mismo, ese principio debe ser respetado y se hará mediante un proceso de solicitud y verificación por parte del CEN. Es decir, que se cumpla que la componente de generación esté diseñada de tal manera de abastecer la infraestructura productiva. Respecto al mercado a corto plazo y su interacción, o sea, la interacción de los sistemas de generación-consumo con el mercado a corto plazo, se incorporará en el balance a través de su suministrador, ¿ya? Y todos sus retiros estarán afectos a los cargos de cliente final y cargos por retiro.
Es decir, si es que hubiesen sistemas de almacenamiento interno dentro del sistema de generación-consumo, no se consideran como un sistema de almacenamiento, sino que también estarán afectos a los cargos por retiro, ¿ya? De todas maneras, la energía autoabastecida no se considera un retiro del sistema y por lo tanto no estará afecto a estos cargos. Respecto a la programación y operación y operación en tiempo real, los sistemas de generación-consumo deberán informar su disponibilidad de excedentes al coordinador diariamente, y su costo de producción para participar para entrar a la lista de méritos será equivalente a la componente de generación propia. También existirá un régimen de autodespacho con la misma lógica de los sistemas de almacenamiento y lo que ya establece hoy día la ley para sistemas de generación-consumo con excedentes menores a 9 megas. Ya. Y por último, los requerimientos técnicos. Tanto la componente de generación como la componente de consumo deberán cumplir con los requerimientos técnicos que establezca la norma técnica, ¿ya? Y adicionalmente, la norma técnica podrá establecer requerimientos adicionales entre ambas componentes, es decir, cada una por separado deberá cumplir los requerimientos técnicos de central generadora como los requerimientos asociados a un cliente, pero adicionalmente la norma podrá establecer exigencias adicionales. Algo relevante para mencionar para terminar los sistemas de generación-consumo es que tanto el régimen de acceso abierto como la definición de punto de conexión será evaluado en su mérito en la modificación que hoy día se está tratando en los reglamentos de transmisión, el DS37 y el DS10. Eso. Súper. Bueno, siguiendo con la presentación, a continuación comentaré acerca del eje número 3, enfocado principalmente en incorporar aspectos de mejora en el mercado a corto plazo, en específico, ¿cierto?, a perfeccionar medidas que tengan como objetivo el resguardo a la continuidad de la cadena de pagos. Siguiente, por favor. Bueno, como mencioné anteriormente, el objetivo de este eje es incorporar, ¿cierto?, mejoras claves para resguardar la continuidad de la cadena de pago. Y en este sentido, las propuestas conceptuales se pueden dividir en dos secciones. Una enfocada principalmente en el proceso de cálculo de ejecución de las garantías y otra sección con disposiciones transversales al resguardo de la cadena de pagos. Para el proceso de cálculo y ejecución de garantías se propone eliminar el uso de pólizas de seguro como un medio de garantía, dado que en la práctica se ha identificado una dificultad en el cumplimiento del artículo 158 del reglamento, el cual hace referencia a que los medios de garantía deben corresponder a instrumentos de ejecución inmediata. Por otro lado, con el objetivo de perfeccionar la metodología de cálculo de las garantías y que ayuden también, ¿cierto?, a disminuir la incertidumbre y riesgos para los actores del mercado a corto plazo, se propone incluir en el cálculo del monto de la garantía las transferencias de potencia asociadas a los suministros de clientes finales. En esta misma línea, ¿cierto?, se propone relegar a norma técnica los lineamientos utilizados para el cálculo de las garantías, como por ejemplo son, ¿cierto?, los escenarios hidrológicos, factores de planta u otro factor relevante a considerar. Y bueno, esto viene dado ya que actualmente en el artículo 157 del reglamento es bien específico en las condiciones que se deben utilizar en la proyección de la operación del sistema, especificando, ¿cierto?, incluso la probabilidad de excedencia que deben considerar los distintos escenarios hidrológicos que se utilizan finalmente en el cálculo de boletas de garantía. Y bueno, por esto es que entendemos que las nuevas tecnologías, ¿cierto?, y también el dinamismo en sí de nuestro mercado requieren de herramientas flexibles que ayuden a tener una proyección confiable de la operación del sistema y de esta forma dar mayor certeza a todos los actores del mercado. Y bueno, pues también por este punto, todos los detalles que se vayan a considerar para el cálculo de garantías serán relegados a nivel de norma técnica. Por otro lado, durante las mesas de trabajo realizadas entre abril y mayo, ¿cierto?, del año 2024, un gran número de recomendaciones que se levantaron dentro de la industria se enfocaron en la dificultad que actualmente encuentran en los procesos de facturación y pago de los participantes del balance de transferencia económica. Y bueno, acá entendemos, ¿cierto?, que es un tema que les preocupa y genera cierta carga administrativa importante, dado también que un eventual número, ¿cierto?, de participantes del mercado seguirá aumentando. Creemos importante también incorporar mecanismos de mejora que justamente habiliten ciertos procesos más eficientes, y no solo para los suministradores, sino también para el coordinador. Bueno, para este punto también es que se propone la posibilidad de que el coordinador implemente a través de terceros
medidas que garanticen la eficiencia y también la operatividad de los procesos de órdenes de pago que son emitidas, ¿cierto?, a las empresas generadoras. Finalmente, la última propuesta para este eje está relacionada con incorporar mejoras en los procedimientos de suspensión de suministro de clientes libres por no pago del suministro respectivamente. Esto dado que ser brevemente nomás con el contexto, que en el artículo 143 del reglamento, la suspensión del suministro para clientes libres se enmarca, ¿cierto?, en el contexto de término de vigencia del contrato, dado previamente el cumplimiento de los plazos que se fueron establecidos en el respectivo contrato. Por lo que creemos también acá, ¿cierto?, que es necesario de igual forma establecer disposiciones necesarias para el término de suministro de los clientes libres cuando estamos en existencia de un término anticipado del contrato por el pago de no suministro. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos el eje número 4, relacionado a la conexión y desconexión de centrales del sistema eléctrico, el cual aborda dos temas principales. Uno enfocado en el proceso de declaración en construcción y el otro tema enfocado en la desconexión de las centrales. El primer tema tiene por objetivo incorporar ciertas mejoras en los procesos de declaración en construcción, con el objetivo de dar certeza constructiva de los proyectos que se solicitan de declaración en construcción, como también, ¿cierto?, entregar herramientas que agilicen o también faciliten el proceso de declaración en construcción. Por ello, se propone en primera instancia estandarizar el proceso de declaración en construcción, incorporando plazos de respuesta asociados a las observaciones que emita, ¿cierto?, la Comisión Nacional de Energía a las empresas que transmitan su declaración en construcción. Es importante acá también mencionar que cualquier incumplimiento en dichos plazos, la declaración en construcción se entiende por desistida. Por otro lado, con el objetivo de agilizar finalmente el proceso de declaración en construcción, se habilita a que la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto?, pueda emitir resoluciones exentas individuales para cada proyecto. Y bueno, en esta misma línea se solicitará también a la Comisión disponer de plataformas informáticas que faciliten, ¿cierto?, el cumplimiento de los plazos requeridos para la declaración en construcción. Siguiente. Gracias. Por otra parte, se incorporan mejoras en el proceso de retiro de centrales del sistema eléctrico con el objetivo de definir un estándar, ¿cierto?, o parámetros mínimos a considerar en las solicitudes de retiro anticipado de las centrales para conocer, ¿cierto?, su impacto en la operación y también funcionamiento del sistema. Para ello se propone que todo coordinado que al momento de solicitar su retiro del sistema deba acompañar su solicitud con el envío de antecedentes mínimos que permitan, ¿cierto?, evaluar finalmente la operación del sistema según los principios de la coordinación que están establecidos, ¿cierto?, en el artículo 72.1 de la Ley General de Servicio Eléctrico. De igual forma, cuando el coordinador solicite un retiro anticipado del sistema, se propone incorporar a nivel de reglamento que el informe de seguridad, ¿cierto?, que es emitido por el coordinador deba analizar criterios mínimos de la operación, entregando, ¿cierto?, un pronunciamiento explícito de los factores analizados. Y bueno, finalmente se propone en el caso de solicitar una extensión del plazo para el retiro anticipado, el solicitante deba enviar tanto al coordinador como a la comisión, un programa de retiro que considere finalmente el pronóstico de la operación bajo el orden de mérito hasta la fecha del retiro solicitado por la empresa. Y bueno, también se solicitará el cumplimiento de todos los requerimientos normativos, ¿cierto?, y también operacionales, que la autorización del retiro anticipado no implique algún tipo de limitación o restricción adicional al funcionamiento normal de las instalaciones. Eso. Muchas gracias. Eso ha sido la presentación de nuestra propuesta de reglamento. Ahora quedarán habilitados las personas, los representantes que se predefinieron, si es que tienen alguna consulta o observación respecto a esta presentación.
Eduardo Andrade. Gracias por la presentación. Se señaló durante ella que dentro de las mejoras que se iban a hacer es lo que implicaba el término por los contratos de clientes libres en caso de incumplimiento del contrato. ¿Ya? Al respecto, yo creo que es bueno y considerar lo que la SEC ya se pronunció, ¿ya? Respecto a aquellos casos en los cuales no hay un término de contrato, ¿ya? Que la empresa no está interesada en un término de contrato, pero sí en la suspensión del suministro, ¿ya? Que es un poco distinto por falta de pago. ¿Ya? Es un poco, es un paralelo a lo que ocurre hoy día con las empresas de distribución, en que si un usuario final no paga la cuenta, no se le termina el contrato, sino que simplemente se le suspende el suministro mientras mientras no se ponga al día la cuenta. ¿Ya? Entonces, eh, hay que ser cuidadoso cuando se redacte este aspecto, en el sentido que un incumplimiento de pago no necesariamente implica término de suministro. Yo creo que no es del interés de ninguna de las dos partes, ni del suministrador ni del cliente final, en todas las ocasiones terminar el contrato. Ya, probablemente van a haber algunas ocasiones en que efectivamente sea necesario recurrir al término del contrato, pero la experiencia nos ha dicho y nos ha mostrado que la mayor parte de las veces eh, basta con la suspensión del suministro, eh, le da oportunidad al cliente final a regularizar su situación y una vez que está regularizado se vuelve al suministro de forma regular. Eso, gracias. Muchas gracias, Eduardo. De todas maneras, tomamos la observación y el objetivo de la propuesta es seguir en línea con todo lo indicado por la SEC. Sin embargo, incorporarlo como un proceso un poco más oficial en el reglamento. Así que tomamos la observación de todas maneras. Muchas gracias. ¿Analía? Ahí sí. Hola a todos, muchas gracias al equipo del MEN por la presentación, por la extensión, un instrumento latamente esperado y me imagino que eso lo demuestran las 300 personas que estamos conectadas y que muchas de ellas además no pudieron entrar a la reunión de hoy día por el límite. Hay 299 en este momento. Oye, una consideración un poco más global a preguntas puntuales, pero ¿sabes qué? Estoy como pensando en las medidas anunciadas en el plan de descarbonización, que son medidas que obviamente tienen un vínculo importante con los artículos del 125, y en particular uno que Acera, ustedes saben, ha empujado en distintas conversaciones, en distintas mesas, más aún ahora después del apagón, a propósito de no retroceder, digamos, que es la materia de automatismo, ¿ya? En tema de automatismo, entonces, en el plan de descarbonización hay una medida específica que incorpora, digamos, una propuesta a propósito de que sea una incorporación racional, adecuada de automatismo dentro de cierto de la vinculación con el plan de descarbonización, que, sin embargo, en esta modificación del DC-25 echo de menos, ¿ya? Entonces quisiera saber si se pueden pronunciar un poco de cuál es la mirada específica de cómo compatibilizamos eso que se llama plan de descarbonización, que es un instrumento además sumamente importante que el mismo ministerio publica y promueve, con aquellos aspectos que parece hoy día no incorporar las modificaciones que ustedes han recién comentado. Em, Creo que es la medida 21, ¿ah? En la parte del plan de descarbonización, a esa específicamente me refiero. Después está la otra medida del plan de descarbonización, que también es parte, digamos, de lo que ustedes ya han mencionado hoy día, de incorporar a los PMGD en el fondo en los recortes, que modifica el artículo 45 de este reglamento. Y entonces, un poco si pueden volver a explicar con un poco más de detalle, más allá de lo que está en la presentación,
por ejemplo, los plazos de las adecuaciones tecnológicas que tendría que cumplir, ¿cierto?, el mundo PMGD para poder abocarse en el fondo y dar cumplimiento a este cambio reglamentario. Se mencionó el periodo transitorio, pero si pueden como detallar un poquito más qué se entiende por ese periodo transitorio de la medida. Y una pregunta que no sé si me la puedan responder, porque quizás es una pregunta que la deberíamos responder en otra sede en el Parlamento, pero es cómo se compatibiliza esta medida con el paralelismo que existe en la discusión del cargo FET, a propósito del proyecto de ley que busca financiar subsidios eléctricos, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes lo ven? Eh, Insisto, puede ser que no sea una materia para esta reunión, pero dejo en acta la preocupación y la manifestación de esta visión de cómo compatibilizamos estas dos medidas, un cargo FED que está en el fondo eh, incidiendo, ¿cierto?, en la visión y en la certeza de ingresos del segmento PMGD, con a la vez las exigencias, ¿cierto?, que podría imponerse o exigirse del punto de vista de cómo se hace la implementación de todas las tecnologías que se requieren en el fondo para poder cumplir con el cambio reglamentario. Eso por mi parte. Gracias. Em, bueno, yo voy a responder la primera pregunta relacionada. Muchas gracias por las preguntas, Analia, a todo esto. Muchas gracias. Sí, de hecho estábamos esperando que también saliera la pregunta relacionada a automatismos porque es efectivamente algo que se ha impulsado por parte de la industria. Lo primero es comentar que el plan de descarbonización hoy día se encuentra en consulta pública, así que todas las medidas están también en proceso de revisión, al igual como van a pasar por proceso de revisión todas las propuestas que se hagan del reglamento 125. En ese sentido, después de un estudio acabado que hicimos internamente junto con las entidades pertinentes respecto a los automatismos de transferencia económica, decidimos no considerar la propuesta principalmente porque los automatismos nacen de necesidades temporales o transitorias del sistema, requieren en ese sentido una gran coordinación entre los coordinados del sistema y voluntades que no necesariamente el coordinador puede coordinar efectivamente. Si bien el coordinador tiene la mayor cantidad de información respecto a la operación del sistema y podría entregar un análisis, ese análisis podría estar sujeto a modificaciones rápidamente si es que estos cambios transitorios de la red de transmisión no son efectivos. Entonces, como equipo de ministerio decidimos no considerar la propuesta de automatismos, pero por transferencia económica, pero respecto a otro tipo de automatización en el proceso de transmisión, eso está en evaluación, ¿ah? Relacionado, por ejemplo, a DLRs u otras tecnologías que permitan monitorear de mejor manera la red de transmisión y por lo tanto hacer más eficiente el proceso de despacho. Gracias, Felipe. Y respecto a PMGD, bueno, los plazos que se deben definir para el transitorio, eso tiene que entrar a una armonización tarifaria con el DS88. Entonces, eso es un trabajo que tenemos que hacer, pero los principales plazos van a estar incluidos dentro de la propuesta para el reglamento de PMGD. Y por supuesto esos plazos, ahí es donde se hará el análisis de la coherencia con el proyecto de ley, con todas las resto de iniciativas, pero eso, claro, es parte de la discusión que se tiene que hacer en el reglamento del DS88. Muchas gracias. Darío. Eso, no me estaba dejando habilitar el micrófono. Creo que Analía dijo en el chat que se le había quedado un punto pendiente, entonces no sé si podemos volver a ella. ¿Sí? ¿Analía? Ajá. Ahí, gracias. Oye, no, un punto que se me olvidó mencionarlo, sobre el anuncio de esta reforma por estampillado, o al estampillado más bien, en el contexto del régimen, ¿cierto?, de generación-consumo.
Mi comentario, digamos que esto puede significar un grado de incertidumbre para este tipo de proyectos y especialmente para hidrógeno verde. Entonces, si pueden, por favor, hacer un poquito más de profundidad en lo que significa y cómo ustedes están evaluando este cambio legal, que entendemos nosotros más, o sea, lo entiendo yo así de verlo, es como profundo y de harto plazo. Y transmitirle que o sea, la primera reacción mía de solamente leer la medida es que provocaría igual algún grado de incertidumbre en la figura de generación-consumo. Si coinciden, o sea, cómo ustedes compatibilizan eso, a lo mejor lo pueden dejar para el final, después de que todos hagan el resto de las preguntas y no invadir esta conversación con este tema. Pero eso era lo que quería agregar. Gracias. Sí, yo creo que es bueno aclararlo al tiro. La verdad es que la modificación del estampillado no es una medida que se está anunciando en este proceso de la modificación del reglamento, sino que lo levantamos como parte del diagnóstico de la inclusión del autoconsumo o del fomento del autoconsumo en el sistema eléctrico nacional. ¿Ya? Es conocido que el autoconsumo es difícil compatibilizarlo con un estampillado de la energía, pero que todo eso será tratado en su mérito en las instancias respectivas. Por lo tanto, hay un proceso, eso requerirá proceso de estudio, al igual como está mencionado en el plan de descarbonización, ¿cierto? Que también es parte de una medida. Pero por lo pronto no es una medida que se vaya a aplicar ahora, ni tampoco es un compromiso por parte del Ministerio. Pero se levantó como un desafío, efectivamente. Eso. Sí, también, bueno, aclarar que esos set de medidas tienen enfoque de también potenciar el aumento del autoconsumo del sistema, así que de todas maneras iría en línea con este tipo de propuestas. Eso. Darío me parece que continúa. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias al equipo del Ministerio por la bajada conceptual de discusiones que tuvimos durante el año pasado, ¿cierto? Donde todas las asociaciones y los participantes tuvimos la oportunidad de plantear algunos puntos. Una de las cosas que nosotros planteamos en esas reuniones está relacionada con precisamente el tema de los recortes. En la ley de transmisión original, ¿cierto? Se establece el acceso abierto para todas las centrales de generación y por lo tanto todas aquellas se pueden conectar a las redes. Sin embargo, el regulador también reconoció que las redes no tienen capacidad infinita y por lo tanto también establece la potestad para aplicar los recortes a las inyecciones de esas centrales de generación. Eh, desde esa perspectiva, cuando uno habla de recortes de generación de gran escala versus los recortes en la generación distribuida tiene eh, diferentes condiciones de acceso a la red, ¿cierto? La red de transmisión zonal no se puede expandir para la generación distribuida, además tiene que reforzar las redes de distribución, etcétera. Entonces, mi primera pregunta es si efectivamente han considerado levantar algunas de las restricciones que tiene hoy día la generación distribuida en términos de los ICC, por ejemplo. Hoy día hay generadores PMGD que tienen una potencia conectada mayor, sin embargo se ven restringidos sus inyecciones ya recortados administrativamente en función de su ICC y se han considerado algo en esa materia, o se lo han metido al análisis. La segunda pregunta es cómo se compatibiliza. Entiendo que la ley de transición energética, entonces, bueno, que está en proceso reglamentario, ¿no? Ahora también permite o permitiría eventualmente la ampliación de la transmisión zonal a costa de la generación distribuida. Y entonces, ¿cómo ven ustedes los incentivos para que la generación distribuida amplíe la transmisión solar? Si efectivamente después podría estar sujeta a algunos recortes por eso. Tercera pregunta, cuando hay congestiones en las redes de 220 o en las redes de 500, donde se conectan la mayoría de los generadores, y en esa generación efectivamente no tiene
o a esos niveles de tensión, los niveles de pérdida son bastante menores que a nivel de generación distribuida o transmisión zonal, como si están pensando hacer una especie de despacho económico de recortes, ¿cierto? Porque no es lo mismo recortar una central que está económicamente está al lado del consumo versus una central que está lejos del consumo. Eso podría tener en algunas cosas, en algunos casos, impactos económicos distintos para la operación del sistema. Y finalmente, la cuarta pregunta es ¿cómo afecta esto a la distribuidora, a los centros de control de la distribuidora, a las señales que tienen que llegar a la distribuidora? Porque eso me imagino que también va a tener un correlato en el VAT. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Respecto a la primera pregunta, efectivamente se está considerando un set de cambios para las medidas PMGD. Sin embargo, va a estar incorporado en el reglamento del DS88, que es el reglamento de PMGD. Entonces, les pedimos que todo el tipo de consideraciones como de la implementación de PMGD vayan canalizadas a través de ese reglamento. Respecto a la segunda pregunta de transición energética, que también tiene que ver con disposiciones a nivel zonal, eso también se está hablando en el decreto 37 y ahí también va a haber un periodo em, un periodo de participación pública en el cual se van a evaluar todo este tipo de medidas. Así que, por favor, les pedimos que eso sea canalizado como en los respectivos procesos. Respecto a la implementación de los PMGD en las prorratas, bueno, efectivamente la propuesta va a tener un transitorio suficiente para lograr la implementación de las señales de monitoreo y control, y lo que se espera es que los PMGD entren a las prorratas de igual manera que el resto de las centrales, o sea, sería potencia disponible para todas las señales o sea, para todas las centrales que tengan efectivamente su señal de potencia disponible em, comunicada con el coordinador y con la distribuidora. Y eh, en cuarto lugar, respecto a los efectos en distribución, eh, bueno, esto también es todo el proceso que conlleva la comunicación entre la distribuidora, el PMGD y el coordinador. Todo ese proceso y toda la implementación va a ser abordado también en el decreto 88. Eh, sin embargo, se está em, eso, eso también sería como materia del decreto 88. Oye, ahí también complementar, muchas gracias Héctor, por la respuesta, tal cual lo que pensaba. Complementar solo en el punto 3 que de cierta forma responde a lo que decías tú, Darío, el permanente, porque el transitorio está pensado como una prorrata por potencia disponible, pero el permanente sí considera otros criterios, y uno de ellos es como la afectación a la congestión. Entonces, ahí como que puede ser uno de los criterios, no solo considerar, no sé, una prorrata independiente de dónde estén ubicados, sino también dar cierta señal de localización sin comprometer, obviamente, el funcionamiento del despacho económico automático. Así que ese es como el objetivo del permanente, de cierta forma. No dejarlo solo supeditado a una prorrata, sino que también poder añadir otros criterios que permitan aumentar la eficiencia en la congestión. Eso. Muchas gracias. Creo que la siguiente pregunta es... Te muteaste, Itziar. Gracias. Creo que la siguiente pregunta es de José Manuel Contardo. Sí. Hola, gracias. Me sumo a los agradecimientos de todos de esta presentación. Es un reglamento bien esperado en la industria hace un tiempo. Eh,
obviamente hay varios detalles que surgen. Algunas de mis colegas ya presentaron las inquietudes que ya había notado también por mi parte. Respecto a este transitorio que se planteó para iniciar los vertimientos que van a ir al DC, que según se van a regularizar después esto en el DC 88, solamente plantear si es que existe algún esquema de incentivo para que la industria esté incentivada en incorporar este tipo de señales para poder participar adecuadamente y a tiempo en los esquemas de las prorratas, porque simplemente definir un plazo tal vez va a ralentizar los procesos como lo vimos en un transitorio que ya ocurrió en el DS 88. Respecto a las restricciones económicas que también entiendo que se van a ver en el DS 88, sería bueno también que se contemplen no solamente los efectos de pérdida física, sino que también los efectos económicos asociados al costo que significa el despacho de algunas tecnologías en autodespacho y que están acogidas sobre todo a un precio que puede estar desacoplado al mercado. Y la otra inquietud que me surgió, hace poco hubo una carta del coordinador eléctrico refiriéndose al autodespacho y las consecuencias que esto puede tener en la seguridad del sistema. Entonces, acá en la presentación estamos viendo el autodespacho que ya existe, más lo que se incorporaría con almacenamiento. Entonces, no sé qué consideraciones están viendo en el DC 125 para evitar problemas de seguridad, porque no solamente es la visualización, sino que también el control que existe sobre esta energía que se despacha a voluntad del operador. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Respecto a la primera pregunta, el incentivo directo es la sanción de la superintendencia. Ahí, de acuerdo a la ley 18.410, cualquier incumplimiento asociado al no envío de información será sancionado. Entonces, directamente, de cierta forma, ese es el incentivo a cumplir con la regulación. Sin perjuicio de esto, más allá de si resulta un incentivo o no, nosotros también tenemos que habilitar al coordinador a definir una metodología tal de que se pueda aplicar esto para centrales que cuentan con los sistemas de monitoreo como las que no y que deberían ya comenzar a regularizar su situación. Respecto a la segunda pregunta, tomamos el punto. Nosotros planeamos aperturar de cierta forma los criterios a potencia disponible, afectación a la congestión. Entonces, uno de ellos puede ser el que mencionabas, no lo hemos evaluado, pero sí tomamos el punto y le vamos a dar una vuelta a este criterio adicional. Y respecto al tercer punto, ahí si me podéis como refrescar la memoria de la pregunta, porque está... Ahí sí. Sí, la última tenía que ver con cómo están considerando el aspecto del autodespacho en la seguridad de despacho, en función de lo que acaba de decir el coordinador en una carta al ministerio, de que existen algunos efectos asociados a la coordinación de estas unidades. No solamente por la visualización que se necesita, sino que también por la acción que pueda existir sobre los despachos en modalidad autodespacho. Sí, muchas gracias, José Manuel. En principio, al igual que se está solicitando ahora las señales para los PMGD, se le exigirán las mismas respecto a los sistemas de almacenamiento. Y ahí es importante comentar que el coordinador siempre debe velar, obviamente, por la seguridad de la operación del sistema. Y en esa misma línea es que el coordinador ha solicitado que también da el número significativo de centrales que están en este régimen, lo relevante es la visualización, ¿ya? Y bajo ciertas condiciones específicas también evaluar el autodespacho.
pero lo que está haciendo este reglamento es establecer exigencias técnicas, o sea, las exigencias técnicas las establecerá obviamente la norma técnica, pero como principio, la visualización de todas las tecnologías que estén en autodespacho será una exigencia. Jorge Candia. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Ministerio por esta presentación y la verdad es que mantenemos pocas dudas, atendido que la presentación fue bien genérica y no particular. Y vamos a estar a la espera de la publicación de esta propuesta reglamentaria. Nuestra duda es, en el marco del resguardo de la cadena de pagos, vimos que se incluyó la potencia, pero no vimos que hubiese una consideración respecto al sector de transmisión. Solo quería saber si viene en la propuesta reglamentaria o fue descartado por algún caso, por alguna razón. Sí, no se ha incorporado transmisión. Ay, Sí, claro, debido a que la propuesta va solamente como enfocada al mercado a corto plazo, donde como las principales actores son las empresas suministradoras, así que por eso no se incorporó transmisión por el momento. y De todas en el maneras, segundo tema, sí, no, y el segundo tema solo era reforzar y agradecer la consideración y propuesta del Ministerio respecto a los equipos de control automático, porque efectivamente no son soluciones de largo plazo y como transmisores creemos que la infraestructura es la indicada para hacer crecer el sistema. muchas gracias, Jorge. Cristian Sepúlveda. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, está escucha. Perfecto. Bueno, reitero el agradecimiento a toda la gente que participó y saludo a todos los asistentes. Tengo algunas preguntas y consideraciones directamente a los opositores, si es que me permiten. Maximiliano Donoso hablaba cuando la automatización del despacho, un despacho automático y un despacho más seguro, restricciones de seguridad. Eh, 25F antes y después. Esto nos cambió. Me preocupa un poco cuando hablamos de herramientas automáticas. ¿Se van a incorporar algunas mediciones en casos, temas críticos? Por ejemplo, eh, ¿cómo prevenir lo que ocurrió que no nos pueda ocurrir que estemos en un blackout absoluto? Eso no lo habíamos hablado durante el año porque no había existido el 25F, pero me preocupa esa consideración. Eh, Segundo, a la exposición de Felipe Guzmán cuando habla del sistema de almacenamiento. Y me tomo por lo que dice Analía en proceso de descarbonización. No queremos volver atrás, pero sin duda el sistema hoy en día no resistió y estamos volviendo atrás al despachar centrales con emisiones, ¿no es cierto? Distintos grados de emisiones. Pero ¿estamos dando realmente certeza al almacenamiento? Hablamos de un tiempo, de un transitorio, ¿no es cierto? Pero no tenemos claridad. ¿De qué tiempo estamos hablando? Podríamos obtener alguna información adicional. También para Felipe, sistema de almacenamiento, si podía profundizar un poquito más, cuando un sistema standalone, el proceso de carga, ¿qué costo marginal se está considerando para el proceso de descarga? Si eso podríamos ahondar un poquito más. Em, y tengo una última pregunta, un segundo. Em, ah, sí, para Guillermo Guzmán también. Cuando habla de la declaración en construcción y dice estabilizar el proceso de declaración de construcción incorporando plazo. ¿Están mirando algún sistema parecido? ¿Están mirando el CIA, por ejemplo? Porque el CIA tiene un sistema de semáforo, un sistema de taxímetro, es decir, cuando el Estado pregunta, se para el taxímetro
y el privado puede tomar mucho tiempo en responder, por lo tanto los plazos a la larga legales o hábiles se extienden a veces por meses o por años. Esto va a ser directamente por días, por semana, no se va a mirar ese sistema. Creo que esas son mis consultas al respecto y nuevamente reitero el agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Respecto a la primera pregunta, todo lo que tiene que ver con seguridad, ahí es el coordinador el encargado de velar por la seguridad y de hacer la programación y operación en tiempo real del sistema para velar por la seguridad. En ese sentido, bueno, en este reglamento tenemos una propuesta que está un poco dirigida a tener mayor transparencia en los proyectos de mejora del coordinador y el objetivo es tener un sistema en que los coordinados puedan participar en esos procesos de mejora, quizás promover, hacer más eficiente y fomentar la transparencia de todo lo que tiene que ver con la programación, la operación en tiempo real y en general como todas las medidas de coordinación e información pública. Sin embargo, esas serían como las propuestas dentro de nuestra propuesta de reglamento enfocado en la seguridad en general, que es si bien la normativa establece los parámetros, es un tema que se tiene que ver en tiempo real, digamos, y tener la correspondiente previsión de los posibles casos que aparezcan en la operación real. Sí, solo complementar un poquito que también el despacho económico automático o el SCD está orientado, como dice su nombre, Security Constraint, a velar por la seguridad, de cierta forma mejorar, complejizar el proceso, o sea, mejorar el proceso que hace el coordinador, pero también la propuesta la tenemos pensada no para que esta sea también un origen de falla, debido a que también en caso de cualquier contratiempo que pueda tener este sistema, pretendemos también dejar la metodología actual como un respaldo. Así que de cierta forma el Security Constraint va a optimizar los criterios de seguridad. Sin embargo, si es que este llega a fallar, existirá de respaldo la metodología que se utiliza actualmente. Solo eso. Muchas gracias. Todas las preguntas de los sistemas de almacenamiento, creo que de todas maneras es importante esperar a las conclusiones que se obtengan del apagón antes de realizar todo tipo de juicios respecto de ello. Sin embargo, es importante mencionar que, tal como mencionamos en la presentación, tanto el periodo transitorio como el periodo permanente se someten a las mismas reglas conceptuales, ¿ya? Es decir, no debiese existir una gran diferencia respecto al proceso transitorio respecto del permanente en lo que refiere a la seguridad que debiesen percibir los agentes al momento de invertir en baterías. Por lo mismo, es que se establece un proceso de carga y descarga en la programación de la operación que es centralizado, pero respecto del proceso en operación en tiempo real, la carga se mantiene respecto a lo programado y la descarga es función del costo de oportunidad. Ahora bien, el costo de oportunidad que se utilizará para la descarga en operación en tiempo real será resultado de la programación de la operación. Esto bajo el principio de que este tipo de baterías, al menos las que tienen capacidad de regulación intradiaria, son tomadores de precio. Es decir, el mejor precio al que pueden descargar es el precio programado del día siguiente, ¿cierto? Y respecto a los procesos de carga de las baterías, es importante que también, tal como lo mencionamos en la presentación, hay un proceso de compensaciones mensuales que debiese considerar una ventana asociada al ciclo de carga y descarga de la batería, y por lo tanto aquellas baterías que hayan sido cargadas a un cierto precio y no hayan podido recuperar ese costo dado su descarga fuera de orden económico, podrán eventualmente ser compensadas nuevamente, ya que insistimos, no por el costo de oportunidad, sino por los costos incurridos durante su carga, incluyendo obviamente eficiencia y costo variable no combustible. Sí, no, bueno, en relación a tu última pregunta, en los plazos de la declaración en construcción,
La definición del tiempo y estándares, ¿cierto?, de la información a requerir en este trabajo es básicamente algo que tenemos que comunicarlo y también trabajarlo con la Comisión Nacional de Energía. Bueno, ya que en la práctica está la institución que gestiona toda la información y también los requerimientos en el proceso de declaración en construcción. Pero tomamos el punto de revisar otras instancias o dificultades que podrían tener las empresas en el cumplimiento de los plazos y será un trabajo, como comento, un trabajo particular que debemos realizar con la comisión. José Tomás Morel. Gracias, Hilset. Hola, buenos días. Oye, gracias por la presentación, gracias por el trabajo de este último año. Estaba revisando la presentación que ustedes hicieron hace un año y veo que los temas que ahí fueron planteados, que fueron discutidos, que fueron además sugeridos por varios de los que participaban en ese proceso, fueron tomados de una u otra forma, así que parto de todas maneras con ese reconocimiento. Tengo a ver, 4 comentarios, preguntas. El primero, sobre las prorratas. Entiendo, ustedes dijeron, mira, los cambios que se hagan en las prorratas, sobre todo los que afecten a las centrales que operan con autodespacho, dijeron, van a haber cambios en en el decreto 125 y tienen que ser compatibles con los del DS 88. Entonces ahí la pregunta es si es que de todas maneras acá en la discusión de este reglamento vamos a tener soluciones, entre comillas, completas, o va a haber que esperar la otra mesa del DS 88 para que se implementen los cambios que ahora vienen en el 125. ¿Por qué lo pregunto? Y una pregunta, sugerencia. Muchas otras veces, cuando uno se ha abocado a la modificación de un reglamento, por una cuestión de consistencia con el reglamento del lado, se hace en el primer proceso, ¿cierto? O sea, la expectativa nuestra sería que, ¿cierto?, los cambios en el régimen de prorratas para las centrales con despacho se terminen de hacer en este mismo proceso, justamente para la consistencia y no esperar la mesa del DS 88 para implementarlo, porque lo más probable es que entonces no nos quede con una buena coordinación y creo que eso se podría demorar necesariamente. Así que es una pregunta, comentario. Segundo, sobre las mejoras en los procesos del coordinador. Me parece muy bueno que hayan introducido esta opción de que los coordinados puedan proponer mejoras al coordinador, que el coordinador después tiene que considerar, ¿cierto? Y plantearlo cuando presenta el presupuesto. Pregunta, sugerencia. Nosotros, como representantes de los clientes libres mineros, hace rato que venimos sugiriendo que en el proceso de elaboración del presupuesto del coordinador exista una instancia de, no sé cómo decirlo, participación, en la que exista un borrador de presupuesto del coordinador y todos podamos opinar respecto del borrador. Por supuesto, la decisión final es de la Comisión Nacional de Energía, tal como establece la ley, pero que al menos exista esa instancia donde nosotros podamos ver entonces la completitud, más allá de sugerencias puntuales que uno tenga. Sería muy útil para todos los que tenemos un vínculo y una dependencia y vemos que el rol de coordinador es muy importante para todos nuestros sectores, para todos los representantes de los sectores coordinados. Creo que sería muy bueno tener una instancia de poder opinar de un borrador de presupuesto. ¿Ya? Ahí lo dejo. Tercero, algo que para nosotros yo diría que es incluso más importante, tiene que ver con sistemas de generación-consumo. Primero, agradecemos que hayan ampliado esos ejemplos, ¿cierto? Sabemos que la ley, cuando dijo hidrógeno verde, suministro de agua, desalinización de agua mar, lo daba a modo de ejemplo, ¿cierto? Y que entendemos ahora el reglamento lo va a extender, ¿cierto? Más allá de ese par de ejemplos que algunos nosotros también habíamos querido. Por lo tanto, eso nos parece muy bueno. Pero, de la presentación, ustedes dicen, mira, acá vamos a hacer algunos cambios, programación, operación, qué sé yo, pero otros temas como estampillado los dejaremos para cambios de ley. La pregunta es si es que, de todas maneras, con el cambio que venga en este reglamento,
va a poder operar bien el sistema de generación-consumo, porque uno esperaría que los otros cambios que tengan que ver, por ejemplo, con estampados, nosotros mismos también lo hemos planteado en otros debates, sean, no sé cómo decirlo, una profundización, ¿cierto? Pero que de todas maneras lo esencial, ¿cierto?, de la habilitación para que funcionen los sistemas de generación-consumo queden resueltos en este reglamento. Y se los digo por una coyuntura bien especial, ¿cierto? Estamos en medio de la discusión de la nueva NDC, el nuevo compromiso de Chile de reducción de emisiones. Y para la minería, por ejemplo, es muy importante tener certeza respecto a qué va a pasar con aquel suministro eléctrico incremental necesario para los camiones de extracción minera, para descarbonizar los camiones de extracción minera, los CAEX. Y ahí es clave, ¿cierto?, tener clara cuál va a ser la regla bajo la cual van a poder operar eventuales entonces sistemas de generación-consumo propios de las empresas mineras para abastecer esos consumos incrementales de los camiones. Entonces, esperamos que en este cambio de reglamento, ojalá, y ahí es una pregunta, tengamos de todas maneras un diseño completo, autocontenido, sin perjuicio, insisto, de mejoras posteriores, profundizaciones posteriores que se puedan implementar. Y por último, respecto a la cadena de pagos, Eduardo ya sabía algo al respecto, pero Eduardo se refirió a un caso que es bien especial, ¿cierto? Cuando quien, entre comillas, rompe la cadena de pagos es un cliente respecto del suministrador. La pregunta nuestra y sugerencia que habíamos planteado también en el proceso del año pasado era, ¿qué pasa, cierto?, cuando no por culpa del cliente, pero su suministrador incumple, ¿cierto?, en la cadena de pagos y entonces finalmente es suspendido y como por consecuencia, dice la norma actual, ¿cierto?, da origen a una desconexión del cliente de ese suministrador. Nosotros siempre hemos dicho, oye, pero ¿por qué? Posiblemente ese cliente incluso tiene más de un suministrador y hay una regla que parece como muy absoluta, que no siendo responsable ese cliente del problema del suministrador, cae, ¿cierto? Por consecuencia, ¿cierto? Se le desconecta, ¿ya? Y ahí no sé si hay algo que ustedes quieran comentar ahora. Dijeron, vienen mejoras, ¿ya? No sé si pueden darnos alguna pista adicional respecto a las mejoras sobre ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Tomás. Respecto, claro, a los plazos de la prórroga 125, nosotros entendemos que sería ideal, por supuesto, tener en global en este reglamento todo lo que tiene que ver con las necesidades para hacer totalmente la bajada o sea, la aplicación de las prórrogas PMGD. Sin embargo, toda la evaluación, la bajada técnica que requiere, no sé, la estandarización de las señales, estandarización de la comunicación, todos los requerimientos normativos para poder implementar una prorrata PMGD, eso es una bajada mucho más técnica que no es parte de este reglamento de coordinación y operación, digamos, que ve como la parte un poco más macro. Entonces, nosotros vemos que toda esa bajada de requisitos tiene que ser revisada en el DS88 porque es la competencia del DS88 y no del 125. Entonces, si bien sería algo ideal, creo que no nos es posible cómo hacer esa bajada en este reglamento. En segundo lugar, claro, a mí me gustaría como destacar respecto a los procesos del coordinador, que todo este proceso de revisión, que nosotros esperamos que sea una revisión objetiva de todas las iniciativas que hay, tanto propias del coordinador como de los coordinados, el coordinador puede presentarlo a su informe de presupuesto, también para validar un poco y hacer un poco más expedito este proceso de revisión de la iniciativa del coordinador por parte de la comisión. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el proceso de presupuesto, eso es algo que, debido a que el coordinador es un organismo independiente, nosotros consideramos que regulatoriamente el coordinador tiene de ahí toda la potestad de presentar o no presentar las iniciativas que ellos consideren, debido a que es un organismo independiente. Nosotros no consideramos que podamos ir más allá en la parte de presupuesto. Por eso esta iniciativa es un paso anterior
al requerimiento de presupuesto, tienen objetivos de mayor trazabilidad, de realizar una evaluación objetiva que sea transparente para la industria. Sin embargo, no entra en la parte de presupuesto debido a las características del coordinador. En tercer lugar, sistema de generación consumo. Y la idea del reglamento es poder implementar todas las medidas que permitan efectivamente que el sistema de generación consumo pueda operar en el sistema. Pero la operación es lo que tiene que ver con este reglamento, y otros temas como de acceso abierto, calificación, ya escapan un poco de este reglamento. No sé si Felipe quiere agregar algo al respecto. Y complementar que hay que tener cuidado que en la presentación, si bien la primera lámina hablaba de desafíos en torno al acceso, en torno al sistema de generación consumo, era parte de un diagnóstico que nosotros realizamos, ¿cierto? Porque es importante que al integrar una nueva figura dentro de la operación del sistema, uno tiene que evaluar los impactos sistémicos que esta inclusión puede generar. Entonces, si bien como comentabas, por ejemplo, temas como el estampillado, nosotros vemos que se presenta efectivamente un desafío, será evaluado en su mérito. Y que tal cual mencionaba Itziar recién, nosotros creemos que con las implementaciones que hay en esta propuesta, los sistemas de generación de consumo ya debiesen ser capaces de operar dentro del sistema. Obviamente, siempre existirán configuraciones que requieran una segunda vuelta, pero en términos generales creemos que los sistemas de generación de consumo debiesen ya con esto habilitar su operación dentro del sistema. Y respecto a la cuarta pregunta de cadena de pagos, nosotros efectivamente hicimos una evaluación en profundidad de las observaciones que ustedes ingresaron. Ahí también evaluamos, por ejemplo, alternativas como incluir el cliente por un periodo limitado dentro del mercado a corto plazo. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que legalmente eso no es factible. Por lo tanto, todo lo que tiene respecto al cliente con su suministrador, nosotros consideramos que tiene que estar enmarcado en su contrato suministro. Eso ya es una relación privada, por lo tanto escapa un poco al alcance de un reglamento. Eso. Continuando, Cristian Herrera. ¿Aló? ¿Hola? ¿Se escucha? Te escucho. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Energía por esta presentación. Yo tengo dos consultas en realidad. Como se vio en la presentación, bueno, este fue un proceso que fue bien participativo, donde se hicieron varias propuestas de la industria. Entonces quería saber si está dentro de los planes del Ministerio entregar algún documento con respuesta a esa propuesta que se entregaron. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ahí colgándome también de una pregunta del chat que también tenía yo, en la presentación se hizo harto hincapié respecto a la programación y operación de los sistemas de almacenamiento, pero ahí nosotros siempre entendemos que esa propuesta se enmarca para los sistemas de almacenamiento standalone. Entonces también ahí la pregunta es cómo queda la programación y operación de los sistemas de almacenamiento que están dentro de centrales renovables con capacidad de almacenamiento. ¿No? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Respecto a la primera pregunta, bueno, lo que viene ahora es la presentación del articulado, digamos, que va a estar abierto para consulta pública. Por lo tanto, esperamos que ahí se integren como todas las nuevas observaciones o a la propuesta que tenemos. A la propuesta que tenemos. Ese va a ser como el documento oficial que va a estar abierto a consulta pública. Respecto a los sistemas de almacenamiento, sí, disculpen, se me había olvidado responder esa pregunta que había hecho Alan por el chat. En principio, las dificultades que presentaba un CRCA respecto a un SAE son completamente distintas porque la regulación en el reglamento son mecanismos de operación y de programación completamente distintos y que hay mayor certeza sobre lo que es un CRCA. Ahora bien, el proceso em, eh, de articulado considerará una armonización entre las nuevas reglas que se establezcan para los sistemas de almacenamiento y cómo esto afectaría también para un principio de igualdad entre ambas tecnologías, considerando que ambos tienen procesos de almacenamiento internos, ¿ya? O sea,
en respuesta simple, el articulado lo definirá la armonización entre ambas operaciones, pero esta presentación estaba enfocada en los sistemas de almacenamiento standalone porque en ellos se presentaba la mayor, digamos, dificultades para operar y dudas respecto a la industria. Ahí quería complementar y aclarar un punto. Recordemos que originalmente, ¿cierto? Si ustedes ven en la página web que están publicadas todas las presentaciones y videos de las sesiones anteriores, el calendario original contemplaba una segunda instancia de propuesta conceptual. Había una propuesta conceptual ahora, consultas y después otra propuesta y después consulta pública. Ahora, si ustedes se fijan en el calendario que presentamos al inicio de la presentación, ¿cierto? Hoy día es perdón, hoy día es la presentación de propuestas conceptuales y luego entramos directamente a la etapa de consulta pública, en donde el 15 de abril es nuestro compromiso, ¿cierto?, de subirlo a la página web, a la parte de la sección de consultas públicas, ¿cierto? Y es ahí donde las consultas que ustedes hagan en esa instancia son las que nosotros respondemos, ¿cierto? Y responderemos en su momento, y para ello tenemos este periodo, ¿cierto?, para responder. Lo hicimos así también en honor al tiempo, ¿cierto? Para no dilatar más el proceso de este reglamento. Entonces, la idea es ahora, ¿cierto?, hacer esta propuesta en base a que ustedes comprendan, ¿cierto?, también el contexto de lo que estamos presentando. Luego puedan ir al articulado, ¿cierto?, que se va a subir a la página web y ahí puedan ustedes hacer las consultas o observaciones del articulado que vamos a subir el 15 de abril. Gracias. Vamos a ir con las tres últimas preguntas. Ricardo Rodríguez, luego Javier Bustos y luego Eduardo Andrade. Ricardo, por favor. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les quería preguntar, bueno, en relación a los sistemas de generación-consumo, algo se ha mencionado, y bueno, resaltar la importancia de tener las definiciones claras, obviamente, para la industria. Entonces, en concreto y en el entendido de normar el régimen de acceso abierto y la definición de los puntos de conexión, quería saber sobre qué plazos están viendo ustedes para la discusión de los decretos que se mencionaron, los decretos 10 y 37, donde se abordaría esto. Ahí se envió una invitación a los distintos gremios para poder, porque a raíz de la ley de transición energética se hicieron resoluciones, ¿cierto?, de la comisión de ciertas materias que hay que normar, pero también eso abre la discusión de algunas materias que tienen que quedar en reglamento, de los decretos 37 y el 10. Eso por ley debiera estar de aquí a fin de año ingresado, ¿cierto?, a tramitación. Y ya se envió una invitación para unas mesas de trabajo que se van a realizar durante el mes de abril. Javier Bustos. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a todo el equipo del Ministerio, de la CNE, que ha estado involucrado. Y me quedan pocas preguntas, ya muchos se han respondido. Consulta respecto de las modificaciones que se han hecho de sistema generación-consumo, o se piensan hacer. Entiendo que hay cambios para reglamentar el sistema generación-consumo, pero también hay alguna modificación respecto de autogeneración. Esa sería mi primera pregunta. Y si han considerado algún régimen simplificado para lo que es el sistema generación-consumo, dado que por lo que vi en la lámina, se mencionaba que la componente de generación deberá cumplir con los requerimientos técnicos de una central generadora. Se está pensando ahí que sea equivalente a cualquier equipo de generación, o sea, cualquier central generadora, o algún tipo de régimen simplificado, dado que podría ser un sistema de generación-consumo que solamente retire y nunca inyecte. Esas son mis dos preguntas.
Ahí para entender bien, Javier, si es que nunca quiere inyectar, ¿por qué decidiría hacer un sistema de generación-consumo en particular? Para entender bien la... Ah, disculpa, te voy a desmutear directamente. No sé si puedo... Dame un segundo. ¿Puedes levantar la mano nuevamente? Entre tanta gente no te encuentro. Sí, no, disculpa que Gracias. me muteé automáticamente. Ya. Me refiero a que puede ser efectivamente un sistema de generación-consumo que esté pensado para retirar y no necesariamente para inyectar. Nada Ujú, dice la regulación de la ley respecto a que esté obligado a inyectar, que tiene excedentes para inyectar, ¿sí? Pero si se da ese caso dentro de la normativa que ustedes han pensado o no, ujú, que esa es mi segunda pregunta. Eh, claro. y si efectivamente hay algún tipo de régimen simplificado en general para los sistemas de generación-consumo, no solamente para este caso. Me refiero a que en la lámina entendía que se le va a pedir lo mismo que cualquier central generadora. Sí, efectivamente, en principio se les va a exigir la misma normativa técnica que respecto de cualquier generador. Eso entendiendo obviamente que existen intenciones de inyectar a la red. Ahora, creo que podemos tomar el caso y evaluarlo eh, de manera separada si es que es necesario y también seguro mantener un régimen simplificado para este tipo de esquemas. Lo podemos evaluar, pero en principio son las mismas exigencias que cualquier central generadora, dado que inyectaría la red. Muchas Y mi gracias por la primera pregunta. Ah, sí. pregunta, Ah, y la primera. sí, Sí, no, ¿la respecto a si puedes hay repetir? algún cambio en autogeneración. Sí, efectivamente la propuesta considera Mm. un cambio en autogeneración, eliminando la segunda parte de la definición, que tiene que, un poco es para que no se traslape con la definición de sistema de generación-consumo. Entonces, la definición de autogeneración sería únicamente eh, sistemas productivos que utilicen excedentes de su producción para la generación eléctrica. Eso sería, terminaría siendo la definición de autoproductor. Perfecto. Gracias. Eduardo Andrade. Gracias de nuevo. Eh, Son dos consultas. Una de ellas muy particular, ahí con respecto a la cadena de pago, ya están proponiendo modificaciones que de alguna manera van a encarecer un poco ya, el tema de la garantía, eliminar las pólizas de seguro. Y con respecto al tema de incluir en este cálculo las transferencias de potencia, ahí la consulta viene a saber si están considerando incluir dentro de los respaldos los contratos físicos que existan entre generadores con respecto a la potencia, ¿ya? De manera de no encarecer demasiado este proceso de la garantía. Y la segunda es un poquito más general, ¿ya? En la primera parte de ahí de la presentación señalaron que se iban a introducir modificaciones a la forma del despacho, a tratar de automatizarlo, que el cálculo del costo marginal también iba a ser un producto de esta automatización, y también a lo largo de la presentación y de las consultas han habido varias veces se han referido al despacho de distintos tipos de generadora o de los sistemas de almacenamiento. ¿Cómo conversa esto con toda la discusión que ha venido el año pasado respecto del mercado del día siguiente, el day market? Ya que una propuesta, ya, hemos escuchado propuestas del coordinador, un trabajo muy importante ahí con la consultora ECO, ¿ya? También han habido estudios por parte de ustedes, eh, y pareciera que son dos trabajos o dos vías, ambas de gran envergadura, ¿ya? Entonces me gustaría saber, bueno, ¿están considerándolas ambas? ¿Se está descartando alguna? ¿Se está postergando?
Nos interesaría conocer ahí cuál es la visión que tiene ahí el Ministerio al respecto. Y respecto a la cadena de pagos, bueno, efectivamente, eliminar las pólizas de seguro como garantía tiene un poco que ver con un riesgo que se ha levantado debido a que en la práctica es muy difícil que las pólizas de seguro sean de ejecución inmediata. Eso es un gran riesgo para la cadena de pago, por lo tanto, bueno, sí puede tener potenciales efectos en el precio lo utilizado para garantías, pero creemos que es necesario para resguardar la cadena de pagos. En segundo lugar, no hemos considerado agregar contratos entre generadores para el cálculo de las garantías. Ahora, si tienen alguna propuesta adicional, eso puede ser canalizado mediante las respuestas en la consulta pública. Solo para complementar un punto, dentro de la metodología actual que tiene el coordinador, los contratos financieros no son considerados en el proceso de cálculo de las boletas de garantía. Entonces, en ese mismo sentido, tienen más coherencia incorporar los contratos físicos que estén alineados con los compromisos de retiro a cliente final. Sí, respecto al segundo punto, solo recalcar que el despacho económico automático apunta, como dice su nombre, a automatizar el despacho en tiempo real, por lo cual no es excluyente con la formación de precios o con el tipo de mercado que se pretenda utilizar, sino que pueden ser ambos aspectos que se complementen para la operación. Eso. Y respecto del Day Ahead Market, bueno, no es materia de este reglamento y tampoco de ese espacio, así que creo que la respuesta no va a ser muy satisfactoria, pero no, al menos no está integrado parte de las modificaciones que se esperan del 125. Sí, las últimas dos preguntas. Catherine. Hola, bueno, antes que todo, muchas gracias por la presentación. Se aclararon hartas cosas, intensa. Viene harto también de trabajo, pero muy agradecida. Si hay algún detalle que comente dos veces, por favor, les pido disculpas porque mi conexión a internet no ha estado muy bien. Me gustaría un poco tener una visión más general de todo este trabajo regulatorio, porque en el fondo acá estamos, obviamente, viendo lo que está en el Decreto Supremo 125. Han salido algunos temas que corresponden al Decreto Supremo 88. También hemos hablado de las bajadas reglamentarias de la Ley de Transición Energética del 37, del Decreto Supremo 10. A la vez tenemos que incluir en eso la capacidad de los PMGD de poder realizar las obras de ampliación zonal, que es un tema bastante complejo. Y de la mano con esto tenemos las normas técnicas, que algunas ya tienen bastante avance y como para que puedan entrar, pero claramente van a tener que tener alguna modificación en pro de que todo este sistema converse. Se viene la consulta pública, el 125 primero. ¿Cómo están manejando la agenda? Estamos fines de marzo, tenemos un trabajo regulatorio intenso para este año, entonces, ¿cómo se estaría manejando la agenda? Vamos a tener la consulta pública, cuánto debiera durar. Nunca los cronogramas son totalmente específicos, pero por lo menos para que tengamos una idea de los trabajos paralelos y cómo abordar todo esto. Esa sería la pregunta como un poco englobar. Muchas gracias. Sí, gracias, Catherine. Bueno, en realidad recordar, ¿cierto?, que este trabajo, como dijimos al principio, ¿cierto?, nace a partir de lo que detecta o lo que se especifica en la ley de almacenamiento. Además, es un compromiso de la agenda del segundo tiempo. Y también, lo habíamos dicho en algunas sesiones, ¿cierto?, recoge sobre todo las medidas de más corto plazo que salieron del plan de descarbonización.
En paralelo, el año pasado se estuvo trabajando también el decreto 88. Ese decreto va un poquito desfasado del 125, pero ya prontamente vamos a estar compartiéndoles un nuevo calendario para que ustedes puedan ver dónde estábamos con el 88. Estamos trabajando, no ha quedado varado, digamos. Así que también se está trabajando en eso y durante, yo diría que el mes de abril estamos compartiendo un nuevo calendario. Y respecto de los reglamentos del 37 y el DS-10, estos, como decía, ¿cierto? Son reglamentos que nacen a raíz, ¿cierto?, de lo que indica la Ley de Transición Energética. No obstante, también al abrir estos reglamentos se genera la oportunidad de tomar sobre todo los temas también de corto plazo que nacen a partir del el plan de descarbonización. ¿Por qué de corto plazo? Porque hay muchas cosas del plan de descarbonización que efectivamente requerirían mirar, ¿cierto?, lo que dice la ley y por lo tanto saldría del foco de lo que es una modificación reglamentaria. Los plazos de la ley de transición son bien específicos y por lo tanto de aquí a fin de año, el 27 de diciembre me parece, que ya debieran estar siendo tramitados, por lo tanto las mesas de participación ya se envió la invitación, van a ser durante abril. Em, y eso es más o menos la agenda, ¿cierto? Respecto de estos reglamentos, el 125 y el 88 ya se han trabajado y hay harto trabajo por delante. Y efectivamente, los otros dos reglamentos fuertes que vienen este año son trabajos que se van a realizar en los meses que quedan, digamos. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, Héctor Astudillo. Ok, muy buenas tardes a todos. Vengo en representación de AGR y tenemos, más que nada, primero que todo, agradecer la invitación a esta sesión y también esperamos que podamos participar en el resto del proceso. Mira, más que una pregunta, tenemos como una inquietud que nos gustaría insistir sobre el tema de los pagos de los costos laterales, ¿ya? Al momento de realizar la prorrata, nos gustaría que eso se considerara, ya que fomenta la eficiencia del sistema y creemos que debiese incorporarse. Entonces, como consulta es, ¿qué esperan ustedes o cómo lo planifican ustedes si es que eso va a ser incorporado o no o en este o en otro futuro reglamento? Disculpa, ¿incorporar qué concepto? Ahí sí, ahí está el micrófono, ¿verdad? Sí, se escucha. Ya. Sí. El tema de los costos, del pago de los costos laterales al momento de hacer las prorratas de transmisión. ¿Te refieres a los pagos por A, transmisión? a los costos sistémicos de transmisión. Mira, nosotros tenemos en vista de que como no están considerados los costos de los pagos laterales en la metodología de las prorratas, nosotros lo que queremos es que en el presente proceso se asignen estos cargos por uso del sistema de transmisión y queremos que por favor lo evalúen y que porque esto tiene un impacto de forma indirecta en la red y en la asignación más equitativa de los costos entre los incumbentes. Que eso se meta en los costos de Em, transmisión. No sé si me expreso bien. no sé si comprendo bien, pero las Sí, es lo que prorratas dice Analía. Es lo que dice Analía en el chat. Pero en el fondo es cambiar como el criterio de costo variable por uno que incluya más costos, como que a eso apunta la pregunta. Claro, que considera los costos laterales. Es una alternativa que no la hemos evaluado. Nosotros dentro de los criterios estamos orientando la propuesta solo a aspectos técnicos, pero de todas formas es un punto que pueden mandar por escrito en la consulta pública y que vamos a evaluar una vez leamos bien la propuesta a ustedes. Ok, muchas gracias. Vale, a ti. Muchas gracias. Bueno, con esta última pregunta damos por finalizado este webinar.
Así que les agradecemos a todos su presencia y su participación activa. Prontamente estaremos publicando el proceso de publicación para el transitorio. Antes de finalizar, quiero darle la palabra a Ignacia García, que está aquí en el Zoom, para dar un comentario.